Buen día, profesora. Para el caso de investigación de una empresa colombiana que utilizara modelos de optimización, escogí la empresa Transmilenio, que lleva cerca de 24 años operando en Bogotá y ha tenido unos procesos de cambio tanto para beneficio de los clientes como expansión dentro de la ciudad y optimización de ganancias para los inversores. En su página registra que ha tenido tres fases de desarrollo, teniendo implementaciones en las principales troncales de la ciudad que representaban la mayor demanda origen-destino para el desarrollo de actividades económicas en Bogotá. La puesta en marcha en cada fase pues ha correspondido a las obligaciones y promesas gubernamentales y el apoyo por parte del gobierno. Ante una problemática que tiene la ciudad de movilidad, la empresa ha puesto a disposición en diferentes etapas, en sus diferentes fases, elementos que mejoren las condiciones de circulación dentro de la ciudad. Para la fase 1, Transmilenio contaba con 813 buses, 63 estaciones, 43.8 kilómetros de circulación exclusiva y movilizaba cerca de 1 millón de pasajeros. En la fase 2 se tiene un aumento de buses de 1215, estaciones 60 que se incorporan a las ya existentes en la fase 1, es decir, ya opera con 123. Se suman 48.9 kilómetros para un total de 92.7 kilómetros y moviliza cerca de 1.200.000 pasajeros en esos años de la fase 3. Para la fase 4 se incorporan dos troncales más, que sería calle 26, Avenida El Dorado, y carrera décima, y el sistema cuenta con 2.364 buses, suma 25 estaciones para un total de 148, 21.7 kilómetros para un total de 114.4 kilómetros operativos en troncales en Bogotá y moviliza cerca de 2.560.000 pasajeros por día. Para la investigación de esta actividad no existe en la base de datos oficial o información publicada por parte de Transmilenio de metodologías que hayan permitido la optimización del sistema, de los servicios ofertados a la comunidad, las frecuencias, buses, simetría de las rutas, de tal forma que las variables identificadas hacen parte de observación individual, es una apreciación subjetiva, y al final de esta presentación se va a exponer un caso de investigación desarrollado por unos estudiantes de ingeniería industrial en función del método que ellos proponen para el análisis del problema. Las variables identificadas para optimizar unos tiempos de viaje en el sistema de Transmilenio vendría a ser, en función del tiempo, incide la infraestructura vial, las distancias que se busca abarcar con la red troncal en la ciudad, ya sea en extremos, llegando de portal a portal o entre estaciones, y los tiempos semafóricos, las fases que influyen en una circulación continua. Bogotá no cuenta con una infraestructura que permita una circulación a flujo libre, excepto algunos segmentos de vías arteriales, de forma que estos ítems sí afectan los tiempos de circulación y desplazamiento de los ciudadanos. Otras variables a considerar son los trancones o la movilidad de las áreas o las intersecciones con corredores arteriales o arteriales, intermedios o arteriales, que interceptan la red troncal de Transmilenio. El tamaño de las estaciones, la cantidad de las estaciones, la distribución de las estaciones, los pasajeros vendría a ser otra variable que hay que considerar. Sé, porque he trabajado en movilidad en la ciudad, que se hacen unos aforos periódicos para poder totalizar las estaciones con mayor demanda. Los requerimientos, se hacen encuestas origen-destino a los ciudadanos, ya sea de forma presencial o virtual, y de esta forma se puede determinar los pasajeros qué necesidades tienen y cómo se pueden eh, atender con ajustes al sistema. Y otra variable que considero es relevante y ha sido evaluada por tanto
empresa como estudios de investigación es los buses, dado que los primeros articulados tenían una capacidad limitada y el hecho de implementar buses verticulados y hacer mejoras en las estructuras de las estaciones ha permitido mejorar los tiempos y la cantidad de personas que son movilizadas en la ciudad. Como función objetivo, se puede identificar que la necesidad siempre ha sido optimizar los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos en una ciudad con las dimensiones y las condiciones topográficas que existen y mejorar también las frecuencias de los buses troncales de forma que con menores detenciones o paradas en estaciones intermedias un pasajero pueda llegar a su destino en unas condiciones de movilidad dignas u óptimas eh, para una ciudad capital. Las restricciones identificadas surgen a partir de observación de las condiciones de movilidad que se dan en la ciudad. Entre las más relevantes se pueden destacar la cantidad de rutas ofertadas, los horarios de circulación de las rutas, la flota troncal, de qué forma está compuesta, horas pico, la demanda total del sistema en un día, en ocasiones especiales, la demanda por estación, ya sea porque están junto a focos atractores como centros comerciales, universidades, centros de desarrollo económico, periferia, ya por conectividad con la zona metropolitana de Bogotá. La capacidad de los patios influye en cómo se distribuyen algunas rutas o algunos buses, dado que en los tiempos de descanso o mantenimiento deben estar ubicados en unos puntos específicos a fin de no saturar los patios de, de, de parqueo o de mantenimiento. Los operadores, el sistema funciona con 4 o 5 operadores que se encargan de suministrar los vehículos, conductores y demás condiciones de seguridad para el sistema Transmilenio. El mantenimiento, los kilómetros que debe cumplir un vehículo para empezar un servicio de mantenimiento oportuno, la cantidad de conductores, la tipología de las estaciones, ya que no son un diseño estándar y se debe tener en cuenta que muchas fueron diseñadas para en las fases iniciales donde las condiciones de demanda y oferta eran distintas a las que actualmente existen en la ciudad. La intención de viaje que se determina por encuestas o por estudios con validaciones de los pasajes, la simetría de las rutas, dado que es más fácil para el usuario determinar que un mismo vehículo o una misma ruta lo puede llevar y traer de regreso sin tener que perder tiempo dentro de las estaciones. La validación de la demanda, se tiene en cuenta que Bogotá tiene una alto índice de evasión de pago de pasaje al sistema Transmilenio y estas son restricciones porque son cantidades de usuarios que no son validados y que no son tenidos en cuenta a la hora de programar una ruta. La cantidad de transbordos que debería hacer un pasajero si debiera hacer un desplazamiento excesivamente largo de extremo a extremo, entonces la cantidad de transbordos va a influir en cuáles serían la condición óptima o aceptable para que un pasajero pueda completar todo su recorrido en tiempos efectivos. Y otra restricción es el crecimiento poblacional, dado que las condiciones en que se planee una solución no van a ser estacionarias o estáticas, sino que progresivamente, ya sea dentro del mismo año, varían o año a año van a presentar unas fluctuaciones. Para el análisis de casos se evaluaron diferentes fuentes bibliográficas, encontrando que la mayoría corresponden a muestreos de rutas o segmentos de ruta en los que se hace análisis para la optimización de la circulación y tiempos de operación del sistema Transmilenio en su fase troncal. Se toma el documento desarrollado por Juan Miguel Ávila y Juan Sebastián Ramírez para optar por el título de ingeniero industrial, donde ellos analizan 2 rutas existentes para el año 2021 que ofertan la conectividad entre el Portal 80 y Portal Usme y Portal Tunal. La investigación está fundamentada en el uso de
un método heurístico y se vale de un método exacto llamado generación simultánea de columnas y restricciones y un método relajado, de forma que en el resultado de la implementación de estos dos métodos se obtenga una variable tipo RMP que sea analizada con programas o con un enfoque para problemas no lineales, y obtener o generar un código fuente en Python que determine cuál es la solución óptima para el caso estudiado. Se hacen unas investigaciones en campo de los tiempos de recorrido entre los orígenes, entre Portales, Calle 80, Usme y Tunal para las dos rutas seleccionadas. eh, Se determina que en ese tramo se tienen 39 estaciones. La ruta D20H20 hace 15 paradas para completar su recorrido y la ruta H21D21 hace 20 paradas. El análisis identifica cuáles son las estaciones con mayor demanda, eh, datos que se obtienen a partir de validaciones de tarjetas de usuarios en cada una de las estaciones. Se hace una matriz de origen-destino, se determinan las frecuencias y como resultado se obtiene que las condiciones óptimas para esas dos rutas es reducir la cantidad de paradas que hacen, de forma que sean entre 10 y 15, que eso este valor optimiza los tiempos de circulación para las dos rutas seleccionadas, evaluadas.